Hola a todos, ¿qué tal? Hoy ya veis, no vamos a hablar de un cómic, sino vamos a hablar de una editorial, de los mejores cómics, para mí, por supuesto, de la editorial TKO. TKO, una editorial que no es la primera vez que hablo de ella, hace casi 2 años, los gloriosos tiempos del podcast Solo Cómic, podcast que hacía junto a mi amigo Javi. Uno de nuestros primeros programas lo dedicamos a hablar de esta TKO, una editorial que llamó mucho la atención en su momento, editorial que es joven, nació en el 2017 y que, como digo, llamó la atención por su forma de distribuir sus productos, los formatos, etc. Tuvo un arranque muy fuerte y luego la pandemia, digamos que paró un poco su trayectoria. Aquí en España se han editado varios de sus títulos, no los mejores o no todos los que yo considero que hubieran sido los acertados, pero bueno, para eso estamos aquí, para eso vamos a hacer este vídeo. En este vídeo vamos a hacer un somero repaso de esa historia, su editorial y sus fundadores. El que quiera saber más de ella, os dejo en comentarios el enlace al programa del podcast, donde hablamos de la editorial, de sus orígenes, sus fundadores, y nos dedicamos a reseñar cada una de las series de las que había en aquel momento y cada uno de los títulos. Pero bueno, vamos a entrar en materia. TKO es una editorial muy joven, como ya he dicho, nació en el año 2017 de la mano de Zicham y Salvatore Simeone. Probablemente no suene ninguno de ellos. Zicham es un productor y escritor de Hollywood. Ha trabajado en series que probablemente os suenen: Gotham, dentro del universo de Batman; Once Upon a Time, que también tiene una serie tipo fábulas. Y luego es un director de una película independiente que tuvo mucho reconocimiento en festivales, Children of no sé qué. El caso es que es alguien que tiene relación con la industria del entretenimiento, mucha experiencia, contactos. Children of Invention, sí, esa era. Y que ama el cómic. Como ha dicho en varias entrevistas, él quería, mientras crecía, dedicarse a escribir cómic, y todo lo que sabe de contar historias lo ha averiguado, lo ha aprendido de la lectura de cómics. Junto a su socio, Salvatore Simeone, del que la verdad es que no tengo mucha información, pero parece ser el socio capitalista, el que pone el dinero, fundaron TKO. Y es una editorial totalmente diferente a lo que había en su momento, ya que en primer lugar su forma de producir, de vender sus cómics. Ellos no hacían lo típico de series en grapa, distribuidas a todas las tiendas a través de Diamond, y cuando terminaba pues hacía tapa blanda y tapa dura. Ellos sacaban su serie en todo a la vez, en 3 formatos: en digital, en estos tomos de tapa blanda que son más grandes que el comic book normal. Vamos a ver si tengo alguno por aquí. Fijaos la diferencia de tamaño con respecto a un cómic estándar, bastante más grande. Bueno, pues como digo, el tamaño normal de las series, de todas las series de TKO, es este en sus inicios, ojo. Salía en digital, salía en estos tomos de tapa blanda, muy cuidados, con un muy buen papel, con portadas, la verdad es que todo estaba muy muy cuidado. Y también salían grapas, pero en grapas no mensualmente, bla bla, sino grapas que se vendían en un estuche como este. Red Fork, otra de las series del estudio, que de esta tenéis reseñas, os dejo enlace en comentarios en uno de los vídeos de últimas lecturas. Un estuche en el que las grapas se vendían todas juntas. Es algo equivalente a lo que hace Netflix cuando sus series las pone a disposición del público, que se pone la temporada completa y luego ya tú decides tu ritmo de visionado. Bueno, pues otra cosa que les diferenciaba es que ellos no se distribuían a través de Diamond, sino que a través de su propia página web, o bien en algunas tiendas. Luego eso cambió, luego creo que han hecho un acuerdo con un distribuidor. Pero bueno, y últimamente, ya digo que esto es todo lo que hablamos en el podcast, era lo que la editorial empezó haciendo en sus inicios. Últimamente han añadido un formato más, un formato extra lujo de tapa dura y mayor calidad todavía,
pero solo para 2 series por ahora. Este Sentient, con una portada nueva de Walta, y Sara, de Garth Ennis, de la que luego también comentaremos algo. ¿Qué más comentaros? Pues que las series llamaron mucho la atención. De hecho, este Sentient llegó a ser nominado al Eisner, no recuerdo si se lo dieron o no. Y las series se iban publicando por primera etapa, segunda etapa. En la primera etapa publicaron Los 7 pecados capitales, Sara, Goodnight Paradise y el Doctor Funk, de aquí también. Después la segunda etapa de Banks, que han publicado Panini, muy mala. Eve of Storm o algo así, también creo que está publicada aquí, o muy mala. Pound by Pound, muy mala también. Y Sentient, esta es lo que salvó esa segunda etapa. Después, con guión del cofundador y la ayuda de Steve Niles, tenemos Salvatore Simeone, hizo Lonesome Days, The Pool y Red Fork, que es esta que habéis visto aquí, de la que tenéis reseña, que ya os he comentado antes, tenéis enlace en comentarios. Y después, a partir de ahí, hicieron una especie de colección de historias cortas, TKO Shorts. Últimamente, lo último que les he leído ha sido Black Mass Rising, de Lilla, una historia de West Africa, Seals of Skulls, que ya van por el segundo volumen, que es más cómic infantil, digamos, de fantasía, y Raven A o algo así. El caso es que para mí lo mejor, no habiéndolo leído todo, porque de sus últimas series me faltan por leer alguna, para mí lo mejor está aquí. Estas 4, que de estas 4, curiosamente, Panini solo ha editado una de ellas, y no me cabe duda, por el nombre de Walta, habría que comentar o que preguntarle a Panini la política de elección o de selección de títulos, porque realmente algunos de los que ha publicado de este editorial son muy malos. Y otros, algunos que hay aquí, son auténticas joyas. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a empezar por Sentient, una serie que sí está publicada en España y al que le han dado muchos palos. Y es una serie que realmente yo me quedé igual que todos vosotros los que lo habéis leído. Parece que a la serie se queda en lo mejor o se queda a la mitad. Y en cualquier caso, esto es una serie de Jeff Lemire y Gabriel Walta. Gabriel Walta, que lo conocemos todos, bien de sus colaboraciones del Torres o sobre todo por la visión con Tom King. Después hizo este Sentient, que tiene unos diseños, una influencia de Moebius y del cómic europeo alucinante. Increíble el cambio de estilo que ha ido teniendo este hombre. Lo que tenemos aquí es una historia futurista en una nave espacial, una nave de transporte que lleva a unos terrestres, una especie de emigrantes del planeta Tierra a un nuevo planeta en el que se ha establecido la humanidad después de haber acabado con los recursos y haber consumido nuestro planeta madre. Vemos los protagonistas, que está perfectamente, la verdad es que Lemire últimamente puede que no esté en su mejor momento, pero cuando este hombre se pone a escribir y a plantear las escenas, con muy pocos diálogos nos plantean a los dos protagonistas, la familia, una mujer, es miembro de la tripulación, con su hija, una relación sana, una relación de compañerismo, de amistad, de madre-hija. Sin embargo, la antagonista, digamos, con su hijo, simplemente con la decoración de los dos camarotes, los diálogos o la falta de ellos, te dice mucho de los dos personajes. Te da mucha información sin tener que dar unos diálogos kilométricos como hacía Claremont, por ejemplo. Bueno, pues están todos muy excitados porque ese día es el día en el que entran en el espacio profundo, pierden el contacto con la Tierra y no volverán a tener contacto hasta que lleguen a su planeta, a su nuevo planeta. Un planeta en el que por lo visto hay ciertas tensiones porque hay un movimiento independentista que considera que la Tierra y sus pobladores han arruinado el planeta y van a hacer lo mismo con el nuevo, están en contra quieren independizarse, bueno, como siempre. Pero bueno, eso es pequeñas conversaciones de fondo que quedan eso, de fondo. Lo principal de la historia es la vida de la nave, cómo nuestros protagonistas se relacionan entre ellos, hasta que pasa algo.
Y a partir de aquí, aunque la mayoría ya lo habrá leído o lo habrán hecho spoiler porque esto ya tiene sus años, pero pasa algo que deja a la serie y lo convierte en una especie de El Señor de las Moscas. Los niños han de valerse solos y también tiene influencias de una película de ciencia ficción de hace unos años que se llama Madre, en la que una inteligencia artificial tenía que criar a una niña. Bueno, pues los niños aquí son los protagonistas y lo que pasa para que haya llegado a esa situación y cómo la resuelven, y pues la verdad es que me resulta interesantísimo. Y el dibujo es que es frío, te da perfectamente la atmósfera para esta historia, una atmósfera que discurre en el espacio profundo en una nave de carga, no es el hogar de nadie, es simplemente un medio de transporte, y lo que va ocurriendo, lo que va pasando, cómo nuestros personajes, cómo la educación que han tenido les afecta, y cómo lo que los demás, la visión que tienen los demás de ellos también les afecta a la hora de tomar decisiones. El final, es que claro, esto es una obra de encargo, esto va para mucho más y parece que cuando se pone mejor acaba, pero lo que Lemire quería contar lo ha contado y el dibujo es espectacular, para mí de lo mejor de este sello. Y ahora vamos a seguir con mi favorita de toda la serie de TKO hasta ahora. Este es 7 pecados capitales, de Seven Deadly Sins. Una historia de Zi-Chang, todas las que quedan ahora van a ser guionizadas por Zi-Chang con con ayuda de algún colaborador, pero el guión suyo. Esto es un western puro y duro, y un western muy, muy duro, valga la redundancia, y no es para estómagos sensibles. Esto es un pedazo de guión y un gran dibujo de Ayrton Trakhanov. No recuerdo otro trabajo de este hombre más allá del que acaba de publicarse en España de la mano de Gigamés, El primer cuchillo. Pues esto es la historia de... esto lo hemos visto mil veces. Una historia de una serie de criminales que tienen que hacer una misión para, ya sea conseguir la libertad, ya sea para conseguir una recompensa. Cada criminal es, bueno, el título dice, los 7 pecados capitales, cada uno ha cometido un pecado, desde la lujuria hasta la gula, y cada uno es muy bueno en lo que hace, una especie de Ocean Eleven, pero ya digo, nada de fantasía aquí, nada de... Aquí esto es muy, muy duro, muy visualmente brutal. Y la historia empieza con en la época en la que la guerra de secesión americana acaba de terminar. Los del norte han triunfado, pero eso no significa que ha acabado la esclavitud, simplemente se ha disimulado un poco. En vez de esclavitud tienes contratos firmados de por vida, los negros siguen siendo ciudadanos de segunda, sigue habiendo abusos, sigue habiendo... Y vemos este remanso de paz que parece esta misión en mitad de las tierras o cerca de las tierras indias de la Comanchería, donde un grupo de comanches guiados por un jefe sanguinario está causando estragos. Vemos como ese hombre tiene una especie de asilo para niños que han perdido a sus padres, tanto mexicanos como americanos. Él quiere unirlos a todos y tal. Tiene una mano derecha, un ayudante que parece que esconde algo. Y bueno, ese es el comienzo, pero la historia realmente empieza cuando aparece este hombre en escena. Cuando Jericho Marsh es una especie de Django que viene a cumplir su venganza. Él fue traicionado, su esposa asesinada, sus hijas fueron vendidas y él viene a recuperarlas. Pero bueno, la traición nunca acaba y se ve en la cárcel junto a el resto de criminales. Tenemos desde una chica que se niega a cumplir su rol y se convierte en una especie de vil niño, una esclava acusada de matar a sus amos, el mejor tirador del oeste, acusado de crímenes de lujuria, alguien que se comió a su pelotón, y todos ellos que van a ser transportados para ser juzgados y colgados. Sin hacer muchos spoilers, digamos que son liberados para cumplir una misión que involucra a este jefe comanche, y hay un intento de pagar algo que se cometió en el pasado. Es muy brutal, es muy sangriento, incluso desagradable visualmente, porque esto es como una película del oeste sin ninguna de las romanticismo, de la romantización.
y que vemos en las películas clásicas de John Wayne. Los personajes, cada uno tiene su propio pasado y se nos va mostrando poco a poco en pequeños flashbacks lo que explica entender cómo se comportan en el presente. La personalidad de cada uno está perfectamente bien definida y la verdad es que me ha gustado mucho. La historia es una historia que funciona como un reloj, una historia en la que todos los personajes, ninguno es accesorio, todos tienen su momento, todos tienen su importancia, pero por encima de todos este personaje, este Jericho Marsh, que bueno, es el espíritu de la venganza, es como esa frase bíblica, y un jinete pálido, en este caso no era pálido, y como el caballo al que montaba, el nombre del caballo era peste y el del jinete muerte, y el infierno le seguía, pues igual. Y la verdad es que está muy bien, un western de los que ya no se ven, incomprensible que esto no lo haya publicado Panini teniendo la opción y habiendo elegido alguna de las peores series de TKO en su lugar. Seguimos con The First of Dr. Funk, también de Zi Chang, en este caso con la ayuda de Mike Weiss y con el guión, el dibujo de Dan McDade, que al final tenemos una pequeña biografía de todos los autores que vimos que ha trabajado en Planeta de los Simios, en la adaptación de Golpe a la Pequeña China, mucho en Juez Dredd, y esto es una historia completamente diferente a la anterior. Esto es puro pulp. Una historia pulp que involucra, bueno, está a principios del siglo en San Francisco, dos policías en San Francisco que tratan de luchar contra Esto juega con todos los estereotipos del pulp, con el gran villano amarillo, con el que sería equivalente aquí a Fu Manchu. El Dr. Funk juega a eso, a ese villano que son estereotipos racistas que los americanos, el mundo occidental en general tenía hacia Oriente, hacia los chinos a finales del 19, principios del 20. Había toda una literatura dedicada a eso. Shang-Chi era originalmente en Marvel el hijo de Fu Manchu, y por problemas de derechos ya eso no se puede hacer. Pero bueno, el caso es que esto es una aventura pulp, pero en la que todos los tics se subvierten. Tenemos la damisela, pero que no es ni mucho menos la damisela en apuros. Tenemos al héroe, que es un bruto descerebrado, al contrario que el héroe valeroso, inteligente y aventurero de las novelas clásicas. Y como siempre hay aventuras, hay viajes, hay no magia, sino una ciencia ficción o héroes científicos, digamos, con tecnología de fantasía, pero oye, que dentro de Estrella funciona. Veis que el color aquí es buenísimo, el color ayuda mucho a cada parte de la historia que nos lleva desde San Francisco hasta Shanghái. Desde ahí nos vamos al desierto del norte de China a buscar la tumba del Gengis Khan, y todo ello con descubrimientos, con revelaciones, y que, ya digo, todos los estereotipos del pulp están aquí, pero todos los subvierten de una manera muy inteligente. De ninguna manera esto parece que sea inclusión forzada. Todos los personajes, el villano, la chica protagonista, el héroe a la fuerza, todos están perfectamente explicados y todo tiene sentido. El dibujo muy bueno para mí y el color de 10. Así que otra muy buena historia de pura aventura, pero con chicha y con personajes muy carismáticos. Y lo último, que lo terminé de leer hace unos pocos días, esto es una serie ya actual, esto es de las primeras tandas del 2018-2019. Esta es actual, creo que es de este mismo año. Vemos que hay un cambio, mientras que aquí el papel es papel poroso, papel sin brillo, papel... Pues aquí el papel ya es satinado o estucado, ya sabéis, la policía del cómic, pero no tiene brillo y le queda muy bien al color. Tenemos de nuevo un guión de Zi Chang, esta vez en solitario, y el dibujo de Tony Feluza. Feluza creo que es alguien de origen de
de los Balcanes, pero que creo que vive o creció en Barcelona, de ahí que haya participado en proyectos españoles como la adaptación de Patria. Fellowes, que no me acababa de convencer, la verdad, había leído bastantes cosas suyas, por ejemplo en Patria no me convenció esa elección de colores que él había hecho, pero aquí es que impresionante, de verdad, es para mí su mejor obra. Es una historia de pura fantasía, una historia que mezcla la historia del elegido, le da mucha caña a la religión, en un mundo, una tierra, la tierra de los 5 ríos, que está dominada por una ciudadela en la que hay una iglesia que impone la ley y las creencias. Vemos al principio de las primeras páginas una rebelión. Hay un profeta guerrero que está a punto de acabar con esa iglesia, pero que al final, todo esto no es spoiler porque la historia no es esta, es vencido por el mejor guerrero de las tierras, alguien que no cree en nada, que simplemente quiere ser el mejor, y lo consigue. Tiene una espada muy efectiva, pero nadie sabe exactamente lo que es. Y ahí acaba la historia aparentemente, pero vemos después cómo empieza realmente. Vemos que después de ese intento de rebelión, sofocado tras la muerte del profeta, hay alguien que va a esa ciudad con una misión, alguien que es acusado de blasfema y que se cruza en el camino de nuestro protagonista, y le obliga, le invita a que le ayude. ¿Cómo ocurre todo eso? Porque hay que leerlo para saberlo, pero a partir de aquí, pues todo esto ya lo hemos visto muchas veces, entrar en la gran ciudadela con engaños, conseguir aliados, el pasado de los protagonistas, de nuestra protagonista, sus motivos, y luego cuando ya se consigue entrar, la verdad sobre la iglesia, sobre ese Dios que hay ahí detrás, el All Father. Y, en fin, tiene componentes metafísicos, religiosos, sobre crítica a la religión, la libertad, pero sobre todo es una historia de acción, y una historia de acción que funciona muy bien. El dibujo ya lo estáis viendo, es que es algo muy distinto a lo que estáis acostumbrados a ver en cualquier cómic, y la verdad es que funciona como un reloj. De verdad, no he dicho que Los 7 pecados capitales es mi favorita, pero porque lo he leído muchas más veces. Esta lo he leído solo 2, pero de verdad que no sabría con cuál quedarme ahora que lo estoy hablando de ellas, porque el grafismo de esta es espectacular. Ojalá Panini la publique y la podáis ver, porque además cierra muy bien, resolviendo todas las dudas, las preguntas que se habían planteado durante la historia. Los personajes tienen un final, y un final al que se merece cada uno, y en conjunto otra gran serie de TKO. Y esto es todo. Para mí esas son las 4 mejores, teniendo que leerlas de la última tanda, pero bueno, cada una tiene lo suyo. Esta tiene una idea y un desarrollo muy bueno, un dibujo, perdón, esta tiene una idea y un desarrollo muy bueno, un dibujo espectacular, pero se queda quizás en lo mejor de la historia, aunque Lemire cuenta lo que quería contar. Quizás el problema es nuestro, que queríamos saber más. Esta es muy buena, es como una gran película de aventuras a lo Indiana Jones, una gran superproducción, pero que quizás se queda un poquito larga, en el sentido de que cuando ya todas las cartas están sobre la mesa y tenemos el gran final, como esas grandes superproducciones, que queda la gran explosión final, pues eso ya un poco que es innecesario. Pero bueno, esta es un western duro, seco, con unos personajes carismáticos, pero que en ningún momento te puedes empatizar con ellos porque son monstruos, son terribles, y un dibujo que le va como anillo al dedo. Y esta es una maravilla de dibujo, el mundo que ha creado en 5 números. Tienes aquí un mundo desde cero, con un world building, una mitología, un todo, y dibujazo. Nada más. Os dejo aquí, si queréis echarle un vistazo. Todo esto ya está en Amazon. Antes no se podía, los primeros años no se podía comprar en Amazon, ya están todas en Amazon, carillas sí, pero bueno, algo diferente de lo típico de superhéroes que nos venden Marvel y DC, y al precio al que están los cómics en España ahora mismo no sale ni caro. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.